Bueno, mi persona va a explicar sobre la historia y la evolución de base de datos, donde la historia y la evolución de la base de datos se ha caracterizado por la constante mejora en la forma de almacenar, gestionar y recuperar grandes volúmenes de información, donde las primeras bases de datos eran entre 1940 a 1960. Los primeros días de la informática, los datos se almacenaban de manera secuencial y estaban muy vinculados a los sistemas de almacenamiento en tarjetas perforadas. Los primeros intentos de base de datos fueron bastante superficiales y los datos almacenaban en archivos planos. El 2 era el modelo jerárquico y de rojo. Eran entre 1960 a 1970. Durante este periodo operaban los primeros modelos de base de datos más estructuradas, que eran el modelo jerárquico. En la década de 1960 se implementó el sistema de base de datos jerárquica, en el que los datos se organizaban en una estructura de árbol con registros que podían tener una relación del padre e hijo. IBM introdujo el IMS, Information Management System, que fue uno de los primeros sistemas de base de datos comerciales que utilizaban este modelo. Otro era el modelo de red en la década de 1970. El modelo de red permitió una relación más flexible entre los datos. A diferencia de modelos jerárquicos, los datos podían tener múltiples relaciones y no solo una relación padre e hijo. Se desarrollaron sistemas como Codacil, que también se basó en este modelo. Otro era el modelo relacional en la década de 1970. La mayor revolución en la historia de base de datos ocurrió en 1970 con el desarrollo del modelo relacional por Edgar Cut. Este modelo permitió organizar los datos en tablas, lo que simplificaba enormemente la administración y el acceso de la información. La tabla podía ser unida mediante relaciones de claves primarios y extranjeros, lo que facilitaba la normalización de los datos y evitaba redundancia. El lenguaje de consulta estructurado fue desarrollado para estructurar con base de datos relacionadas. IBM fue uno de los primeros en implementar este tipo de base de datos con su sistema DB2. Otro era la base de datos orientadas a objetos en las décadas de 1980 a 1990. A medida que los sistemas se fueron actualizando, el software se orientó más en la programación orientada a objetos. Surgieron las bases de datos orientadas. Estas bases de datos permitieron almacenar objetos de programación, lo que simplifica que integración con lenguaje orientadas objetos como Control++ a Java. Sin embargo, este modelo no alcanzó la misma popularidad que el modelo relacional. Como quinto tenemos la base de datos no SQL en la década de 2000. A medida de que surgieron aplicaciones de web a gran escala, las bases de datos relacionadas no pudieron manejar adecuadamente las enormes cantidades de datos no estructurados como los que generaban en redes sociales y otros servicios en línea. Esto dio paso al desarrollo de bases de datos no SQL que están diseñadas para ser más escalables y flexibles con respecto a la estructura de los datos. Otro es la base de datos en la nube. Esto fue en 2010 con la expansión de la computación
computación en la nube. La base de datos también comenzaron a migrar en este entorno. La base de datos en la nube permite el almacenamiento y gestión de datos a través de plataformas con Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Estas bases de datos ofrecen escalabilidad, alta disponibilidad y resiliencia. Otro sería como 7 bases de datos inteligentes, que es en el presente y futuro. En la actualidad se está desarrollando la base de datos que incorporan inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje automático. Estos sistemas no solo almacenan y gestionan datos, sino que también pueden analizarlo y ofrecer resultados predictivos. En conclusión, la evolución de la base de datos ha estado marcado por la mejora de capacidad para almacenar, organizar, procesar datos de manera más eficiente y continuar avanzando a medida que surjan nuevas necesidades tecnológicas. Muchas gracias.